¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu y jornada de tarde, martes 3 de octubre del 2023, así que vamos a dar la vuelta y también veremos las novedades del interior ahora por la tarde, así que bienvenido y bienvenida. Ahí tenemos una de las plataformas que están trabajando en la parte superior, en la zona de las viseras, donde ya sabéis que han terminado de colocar esas lamas de cierre. Y dentro de muy poquito veremos cómo siguen colocando más en toda esa línea de la parte inferior de las viseras, donde vimos cómo colocaban esta y tienen que seguir colocando los nexos. Aquí tenemos un modo gran angular de la esquina de la Torre B y aquí a la izquierda seguimos viendo cómo demuelen la plataforma de Castellana. Ahora vais a ver una imagen muy pero que muy bonita y muy clara de lo que queda por demoler de esa plataforma en Castellana. Ahí también vemos movimiento en la parte central de la fachada oeste. Están cambiando las lamas, esas lamas que tienen mucha separación y por lo tanto se ve mucho el interior, así que vamos a cruzar. Bienvenido y bienvenida. Mirad las maniobras que tienen que hacer para meter el brazo de la plataforma entre las lamas que tenemos en la parte inferior de la Torre B. Mira, 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 mira. Mira qué locura, madre mía. Bueno, pues esta zona de la esquina de la Torre B y Concha Espina no tenemos grandes novedades. Hemos visto esta mañana que aún no habían colocado los banners en la zona más cercana a la Torre A. Ahora cuando demos la vuelta saldremos de dudas a ver si han empezado a colocarlos. Y aquí a la izquierda, bueno, pues también igual que esta mañana. Ahora veremos cómo siguen los trabajos en la plataforma de Castellana. Bueno, pues a medida que van quitando las antiguas lamas, van colocando las nuevas, en este caso en este sector que hemos visto esta mañana cómo habían comenzado a colocar 4 de esas lamas que tienen que tapar esa zona. Estoy observando que le han pegado un buen avance, un buen meneo, como se diría aquí en España, a ese sector donde esta mañana, lo que digo, tenían 4 lamas colocadas, aquí justamente donde estamos enfocando ahora. Y mirad, falta una lama por terminar esa columna. Están esperándola, así que en cualquier momento la van a subir y la van a instalar. Así tenemos la fachada central del lateral oeste, hoy martes 3 de octubre del 2023. Seguimos avanzando. Bueno, ya que estamos aquí, esperamos un poquito porque ya están subiendo esa lama que faltaba por colocar. Ahí está, con la ayuda del camión grúa, el brazo, y ahí está subiendo a esta parte central de la fachada oeste. Ahí están depositando esa lama en esa nueva columna, por lo tanto ya tendremos totalmente completada esa parte. Seguimos avanzando. Bueno, porque tenemos novedades en esta esquina. Ahí dejamos atrás la fachada oeste con la colocación de esas lamas en la parte central. De momento no han colocado más lamas de cierre en la parte inferior de las viseras de la zona correspondiente al lateral oeste, pero sí, están colocando en esta esquina de la Torre C, la parte más cercana al fondo norte. Mirad, primeras lamas de cierre que han colocado en el día de hoy. Esto no estaba por la mañana. Ahí tenéis el vídeo de esta mañana para poder contrastarlo, corroborarlo. Pero ahí tenemos la plataforma, una gran plataforma. Y tenemos la grúa del elenco de Aguilar, que es la encargada de subir pues el material correspondiente. Así que esa es la gran novedad que tenemos en esta zona respecto al vídeo de esta mañana. Seguimos. Mira, y ahí están subiendo otra con el útil, con la grúa. Lo hemos dicho esta mañana, estaba el útil preparado y justo ya a estas horas de la tarde pues han colocado unas cuantas. En este caso son ya, con esta que estamos viendo subir ahora, son 5. Ayer cuando pasamos por aquí, en el vídeo de ayer, día 2 de octubre, vimos que estaban con una plataforma en esa conexión que tenemos a la derecha, y en el día de hoy vemos cómo se asoman esos nexos hacia debajo. Ahí están preparando esas conexiones para colocar dentro de muy poquito las lamas en esta parte inferior de la fachada. En esta conexión todavía están las pletinas, pero no han colocado los nexos. Bienvenidos y bienvenidas al fondo norte y Rafael Salgado. No me puedo creer el calor que está haciendo en Madrid, ¿eh? Es tremendo el calor que está haciendo, madre mía. Bueno, pues aquí estamos en Rafael Salgado, no hay novedad en la zona.
Lo que sí vemos es que siguen demoliendo pues esa base de hormigón, ya sabéis, que sostenía el peso de una de las grúas torres que teníamos aquí en el fondo norte. Hoy se ve, bueno, esta tarde se ve más claro, porque esta mañana no estaban, perdón, estaban las vallas, y ahora que han quitado las vallas para poder demoler, se ve mucho mejor. Ya falta poquito, ¿eh? Seguimos, avanzamos. Esta mañana se me ha olvidado, se me ha pasado decirlo y comentarlo, pero ahí podemos ver las nuevas lamas, las hojas en vertical que van colocando en esa parte interna de la torre D, que faltan muy poquitas por colocar ya. Y si esta mañana teníamos poco movimiento en esta zona del Torreón Norte y el lateral este, ahora mismo veo menos y nada. No hay nadie. Esto parece el desierto del Santiago Bernabéu. Seguimos avanzando, no veo novedad, así que tampoco voy a tirarme aquí todo el día grabando cosas que ya he grabado esta mañana, así que seguimos avanzando. Os dejo esta impresionante imagen del Santiago Bernabéu en la zona del lateral este y Padre Damián. Esta mañana no hemos tenido la suerte de ver cómo colocan esas lamas en la parte superior de la torre A. Ahora sí tenemos la suerte porque lo estamos viendo. Y mirad el ángulo que tienen las lamas que suben a esta zona, ¿eh? Madre mía, totalmente planas. Tiene pinta que la van a colocar en este lugar. Y vamos a ver cuántas losas de granito han colocado a estas horas de la tarde. Ya sabéis que esta mañana han colocado unas cuantas. A ver. ¡Ah, mira cómo mola! ¡Qué chulo! Sí, qué chulo. Cómo va quedando, ¿eh? Esa losa me gusta para mi terraza. Mira qué chulo. La verdad que han acertado con este material. Bueno, seguimos. Mientras se pone el semáforo en verde para los peatones, aprovechamos para ver a estos pedazos de cracks cómo reciben la última lama de ese sector, la parte más inferior de ese sector. Me causa mucha gracia, no me estoy riendo, pero es el contexto para que lo entendáis. El ángulo que tienen esas lamas, es increíble. Todo está pensado, analizado, investigado para colocar aquí en esta zona estas lamas con este ángulo y en el lado opuesto otro ángulo. La verdad es que es una verdadera, bueno, es tremendo. Iba a decir una palabra que a lo mejor pues puede causar estragos, y lo he pensado mejor. Ahí vemos cómo, bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Cómo reciben las lamas. La verdad es que ahora mismo el exterior está para hacer vuelta rápida como hemos hecho en la tarde de hoy. Vuelta rápida como Fernando Alonso, porque tampoco hay muchas novedades. Pero bueno, hasta que no terminen todo, seguiremos dando la vuelta al mejor estadio del mundo. Bueno, aún no han comenzado a colocar esas lamas de cierre en la zona del fondo sur. Pues están a puntito ya de comenzar con esos trabajos. Y ahí tenemos las puertas de accesos, donde ya sabéis que desde la tienda oficial hacia la torre B han colocado esos banners, y desde la tienda oficial hacia la torre A aún no. Vamos a ver si esta tarde han empezado a hacer esos trabajos. No, todavía no. A partir de la puerta 32, como podemos observar, de momento no han colocado los banners, así que habrá que esperar un poquito más. Bueno, pues con estas imágenes de la fachada sur y del fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu, nos despedimos del exterior y vamos al interior. Bueno, pues empezamos la jornada de tarde, hoy martes 3 de octubre del 2023. Bienvenidos y bienvenidas al interior del Santiago Bernabéu. Vamos a ver qué novedades hay respecto a la mañana del día de hoy. En el día de hoy han estado colocando muchas pantallas a la estructura del videomarcador 360 en la zona norte. Aquí podemos ver el camión grúa y las pantallas que han ido subiendo. Ahí parece que tenemos una en la de la izquierda del todo. Estos armarios de aglomerado, que ya sabéis que la función principal es para protegerlas para el transporte. Vamos a subir un poquito la mirada, que es el lugar donde están colocando las pantallas. Lo que reitero muchas veces, el sábado contra Osasuna veremos todas estas pantallas que van colocando en la zona del lateral oeste. Mirad cómo prácticamente están llegando justo a la zona del fondo norte. Y ahí están las pantallas que también están llegando a la zona del fondo sur. Ahí tenemos otro camión que ahora lo sacaré. Esta zona va un poquito más avanzada
parece que está a punto de llegar a la zona del fondo sur, bueno, al menos a la curvatura. Así que, bueno, yo creo que los trabajos en ambos lados van muy bien. Y lo que decíamos, ahí tenemos las pantallas, son las que van subiendo a la zona de la estructura, esos armarios de aglomerado que son muy importantes para el transporte de las mismas. Ahí al fondo, en el lado opuesto, tenemos la banda del lateral este. Ahora veremos porque están colocando nuevos asientos en la zona del fondo norte, y ahí están preparando otro paño de pantalla que van a subir a la estructura del lateral este. Tenemos más pantallas, ahí en la parte inferior se ven las puertas para poder manipular el dispositivo. Ahí tienen el carro, ese transporte que utilizan para poder desplazar las pantallas o cualquier otro tipo de material. Los contenedores, muy importante también. Y ahí en la parte superior tenemos esa grada baja y grada alta que hemos visto esta mañana, como habían empezado a colocar los nuevos asientos. En este sector, de momento, a estas horas de la tarde, aún no han comenzado a colocar los asientos. Parece que los anclajes están, por lo que puedo observar desde aquí. Así que me da a mí que lo primero que van a hacer, después de ver estas imágenes, es colocar los soportes. Aquí a la izquierda, fondo norte, hemos visto en el día de hoy cómo seguían trabajando en toda esta zona. A un lateral tenemos las cajas con los nuevos asientos, en la parte inferior tenemos los soportes, y hemos visto esta mañana cómo seguían repartiendo los mismos soportes en las diferentes filas de este sector del fondo norte, prácticamente con el lateral este. Y a estas horas de la tarde ya están colocados los nuevos asientos, no en todas las filas, ahí podemos ver diferentes huecos que han ido dejando. Esto no es todo fijo todavía, los acaban de poner, entonces aún no están anclados definitivamente. Aquí tenemos a nuestra izquierda la zona del fondo norte. Hemos visto cómo seguían trabajando en esa línea de palcos que hay entre el tercer y cuarto anfiteatro. Ya sabéis que no están listos al 100%. También tenemos en la parte superior la zona del cuarto anfiteatro, donde tienen que ir colocando también esos paneles metálicos. De momento no se ha producido, sí se ha producido en el lado sur, aunque claro, aquí en el lado norte no vemos esta esquina, que a lo mejor, como son las más avanzadas, pues no podemos visualizar correctamente si han empezado a colocar esos paneles metálicos, pero lo que podemos ver es que en toda esta zona aún no han comenzado. Así que tendremos que esperar un poquito más para ver esos trabajos que se ven en el lado sur. Y aquí tenemos el Skybar de la Torre D. Ya sabéis que han empezado a colocar de nuevo los andamios en ese lateral para seguir colocando esos paneles definitivos, y ahí podemos ver todavía ese movimiento que hay en la zona interna entre las futuras pasarelas de mantenimiento que va a tener esta estructura del videomarcador 360 grados que va a estar en el lateral este. Ahí vemos a los pedazos de cracks donde siguen colocando ese suelo para las pasarelas de mantenimiento. Ahí podemos ver esos cables que caen desde los polipastos hacia la parte inferior, hacia la banda del lateral este, porque, como hemos visto al principio de este vídeo, están colocando los siguientes paños de pantallas para el videomarcador. Aquí tenemos una, y aquí a la derecha tenemos los cables, pero de momento no tenemos las pantallas, en este caso la pantalla, que van a subir a ese sector. Seguimos viendo cositas. Ahí tenemos también la esquina del fondo sur con el lateral este. Vamos a ver cuando empiezan a colocar pantallas en las zonas curvas. El fondo sur, no hay novedades respecto a esta mañana. Ya sabéis que el domingo colocaron los asientos, esos nuevos asientos, en la zona de la grada desmontable. Seguimos viendo iluminación, luz en el interior de estos palcos. Esperemos que estén habilitados cuanto antes para ganar sobre todo aforo. Seguimos contando con un máximo de 81.000 espectadores para los partidos. Hasta que no estén los palcos, pues no subiremos ni aumentaremos el aforo. Seguimos viendo también movimiento en esta línea de palcos que tenemos entre el tercer y cuarto anfiteatro. Ahí vemos el brillo correspondiente de esas mamparas que se han ido colocando, es porque siguen operando en la zona. Ahí vemos, ahí están, cómo siguen colocando mamparas en la parte superior de esa línea de palcos. Ahora me desplazaré porque desde aquí no se ve muy bien, pero bueno, lo he sacado esta mañana, esos paneles metálicos que van colocando en la zona del cuarto anfiteatro, esquina de la Torre B, esquina del fondo sur con el lateral oeste. Ahora mismo por la tarde no tenemos movimiento en la parte inferior
de la estructura de la UCO y de la UCI, donde sí han colocado las vallas como protección, así que tiene pinta que para el sábado no va a estar toda esa zona lista. Ahí a la izquierda seguimos viendo las ampliaciones, en este caso la del cuarto anfiteatro en el lado sur, del lateral este. Tienen que seguir colocando planchas metálicas para el cierre de esa grada, de esa ampliación, y en la parte opuesta, desde aquí se ve muy bien respecto al otro lado de la vista panorámica del Tour Bernabéu. Ahí podemos ver los andamios. Esta mañana tampoco hemos visto a ningún trabajador en la zona, por lo tanto pues parece que van muy bien con los plazos. Dejamos de nuevo el modo gran angular, a ver si por fin vemos cómo suben ese paño de pantalla. Sigue ahí descansando la zona del banquillo visitante. Y una de las cosas características que hemos visto esta mañana es que parecía que iban a empezar a destapar esos palcos que tenemos en la parte central, y efectivamente aquí lo podemos ver, cómo han destapado esos palcos, esa línea de palcos que hay entre el primer y segundo anfiteatro del lateral este. Y algo más claro que esta mañana se puede ver, ahí podemos ver cómo siguen instalando los marcos para las puertas, los marcos para las ventanas, y ahí pues lo que esperamos todo, ¿no? El movimiento que se sigue observando y esperando para seguir con la remodelación de esos palcos, que bueno, que desde aquí no se ve muy bien, pero lo importante es que se vea movimiento en el interior. Ahí lo podemos ver. A ver si poco a poco pues nos van dejando todos esos palcos completamente listos. ¿Qué más tenemos por aquí? Venga, vamos a señalar y a indicar esos paneles que comentaba antes. Desde aquí se ve muy, pero que muy bien. Han empezado a colocarlo en esta esquina del fondo sur con el lateral oeste. Desde aquí se ve muy bien, ¿eh? Y ese será todo el material que irán colocando en toda esa línea del cuarto anfiteatro del lado sur, y también lo que harán en la zona opuesta, en esta que tenemos ahora mismo en pantalla, en la parte superior del cuarto anfiteatro del fondo norte. Vemos cómo se desplaza la grúa que teníamos en la zona del fondo sur, más o menos en este lado de aquí, porque han acabado, al menos aparentemente, los trabajos de instalación de lamas en la zona que hemos visto esta mañana. Esta especie de pasillo que tenemos en la parte central de la cubierta del fondo sur, ahí podemos ver las últimas lamas que han ido incorporando. Esta mañana toda esa parte central estaba hueca de lamas, y a estas horas de la tarde ya podemos observar cómo han terminado con la instalación de esas lamas. Veo que también en la parte sur de la losa tenemos unas pequeñas lamas que tiene pinta que las van a colocar en este hueco que aún faltan por cerrar. De momento la grúa cambia de lado, pues es posible que empiece con los mismos trabajos que ha realizado en la parte sur, ahora en la zona norte. Veo que también a estas horas de la tarde, ya sabéis que esta mañana en este sector habían comenzado a colocar los asientos en la parte central y en la parte superior, y ahí pues todos esos soportes sobrantes los están colocando de nuevo en las cajas, y también imagino que en cualquier momento seguirán colocando asientos en esas filas inferiores. Ahí a la izquierda, última hora también hoy en las obras del Santiago Bernabéu, podemos ver los nuevos asientos que han ido colocando en este sector del fondo norte. Oye, ahora que me asomo un poquito más, la verdad que han avanzado bastante la colocación de este material, ¿eh? Madrecita del alma querida. Y ya saliendo del Tour Bernabéu podemos ver esa pila de andamios que han colocado en la parte norte de la fachada oeste. Todo esto es para intercambiar, para cambiar esas lamas que hay en la fachada. Y aquí tenemos a la derecha la viga museo. Y esta zona de Castellana que hemos visto esta mañana, como ya han empezado a colocar estas estructuras, y que poco a poco siguen trabajando en la colocación e instalación de los herrajes. La parte central no la podemos ver muy bien porque nos han colocado unas vallas justamente en esta zona, pero bueno, ya sabéis cómo está la situación más o menos en esa localización. En la parte central ahí podemos ver las plataformas, ya sabéis que están cambiando las lamas de la fachada oeste, y ahí vemos los armarios vacíos de esas lamas que van utilizando. Y aquí a la izquierda tenemos
una imagen limpia, totalmente limpia, de... Madre mía, la que está liando. De la demolición de la plataforma, que desde aquí se ve perfectamente cuánto queda. Quedan como 2 sectores por demoler. Se ve perfectamente desde aquí, ¿eh? Hacía mucho que no lo sacaba y aquí tenemos la estructura del Skybar de Castellana. Las últimas veces que lo sacábamos vimos cómo colocaban esos paneles definitivos en la parte inferior. A día de hoy seguimos viendo las cruces en las nuevas mamparas, grandes además, y un poco del interior, donde parece que sigue todo patas arriba y por lo tanto tendremos que esperar un poquito más para ver cómo habilitan toda esa zona, todo ese restaurante panorámico. Y aquí tenemos la parte de tribuna del fondo sur con el lateral oeste. Ahí podemos ver cómo poco a poco siguen remodelando y transformando toda esta zona. Ahí tenemos las nuevas mamparas colocadas de separación entre la grada y el pasillo. Y aquí a la derecha tenemos la grada del lateral oeste, las nuevas letras ya sin la C y la F. Y ahí tenemos las celosías y la tapa a la derecha. Veremos a ver si el jueves empiezan de nuevo a sacar las bandejas del césped retráctil. Y lo que hemos visto antes, desde la vista panorámica del Tour Bernabéu, esas pantallas que van colocando a lo largo de la losa del terreno de juego para seguir instalando las pantallas del videomarcador 360 grados. Ahí tenemos también ese sector donde han empezado a colocar los nuevos asientos. De momento no han comenzado a estas horas de la tarde a colocar los nuevos, y ahí tenemos la losa del terreno de juego en la parte del lateral este. Aún seguimos viendo esa pantalla levitando, suspendida, agarrada con el camión grúa, así que de momento pues no la han colocado en la parte más norte de la estructura del videomarcador 360 grados. Todas las pantallas que tienen también acopiadas a lo largo de la losa, y a la derecha también tenemos ese sector de grada donde están colocando los nuevos asientos y que hemos visto esta misma mañana. Así que estas son las novedades de la tarde de hoy, martes 3 de octubre del 2023, en el interior y en el exterior. Ya sabes, dale like y suscríbete, activa la campanita